Y hasta ahora vemos qué pasa con las empresas aragonesas. Pues vamos a hablar con una bodega aragonesa pues que está entre la espada y la pared. Exporta mucho a China, de hecho tienen oficina allí. Hablamos con Luis Marín, director de bodegas Luis Marín. Hola Luis, bienvenido. Hola, buenos días. Y claro, es que China ahora mismo está también en un momento complicado, en esa guerra de aranceles con Estados Unidos. Yo te pongo tantos, pues mira, yo estos otros. Es verdad que esto a priori, Luis, no salpicaría a una bodega aragonesa, pero esa crisis de fondo pues genera incertidumbre para el sector. Bueno, no olvidemos que venimos de una situación económica en China regular, ¿vale? Por lo que esto no ayuda a nada y de manera indirecta las bodegas, especialmente las bodegas exportadoras a China, pues nos vemos muy afectadas porque además continuamos con la incertidumbre de los 90 días que nos han dado de moratoria a los aranceles a Europa. Entonces estamos un poco en stand-by todo el sector. Claro, es que además hemos estado hablando de, efectivamente, que el vino aragonés, el vino de Cariñena, el vino en general de la provincia de Zaragoza se exporta mucho a Estados Unidos, iban a sufrir esos aranceles que ayer entraban en vigor, que de pronto un día después ya no entran, hay una moratoria y entendemos que hay que tomar decisiones por parte de las bodegas. Al final es un negocio. Entonces, ¿qué pasos están dando, Luis? Sí, pues nosotros esta mañana nos hemos reunido con nuestro equipo de exportación. Hemos hablado con nuestros principales agentes en China y importadores a ver cuál era su opinión. En principio, las órdenes que teníamos en marcha se van a continuar, pero la situación es muy conflictiva porque además no olvidéis que en China mucha población invierte en bolsa, es un tema que llevan allí muy arraigado y la situación es mucha gente ha perdido sus ahorros, o han bajado un 20% en 5 días. Por tanto, el ambiente ahí es de crispación, de nerviosismo y de grandes pérdidas. Nerviosismo, sí, durante 2 días han estado con las bolsas, pues, cuando baja un 10% cierran la bolsa y la situación ahí es muy crítica. Y Luis, no sé si se han planteado, como estamos hablando, no nos cansamos de repetirlo, la posibilidad de analizar otra alternativa, nuevos mercados, si están viendo ahora esta situación complicada en China que podría repercutirles a sus exportaciones y por otra parte también están con el ojo puesto en Estados Unidos y lo que pueda ocurrir con respecto a los vinos que llevan allí, ¿encuentran alguna otra salida o están estudiando ya posibles mercados alternativos? A ver, en el mercado del vino es complicado cambiar de destino rápidamente. Es un mercado muy lento, hasta que salen los pedidos y no es fácil cambiar. O sea, la situación no es buena. Y ustedes, que son responsables o dueños de estas bodegas que tienen ya muchos años a sus espaldas, ¿habían vivido una situación de incertidumbre como esta? Pues yo creo que no. O sea, hemos vivido la pandemia, hemos vivido distintas crisis, pero como esta no, porque se junta una crisis mundial a una crisis también del sector bastante importante. Pues Luis Marín, responsable de Bodegas Luis Marín, gracias por habernos atendido hoy en... Gracias a vosotros. Un saludo. Vale, un saludo. Bueno, pues son ejemplos de empresas aragonesas que están ahí con la incertidumbre de qué va a pasar y lo que nos acaba de decir, esta bodega es centenaria, pues no se habían encontrado en esta situación de guerra arancelaria tan complicada. Sí, es que las guerras arancelarias ha habido escarceos y tal, pero prácticamente tenemos que irnos a los años 20 del siglo pasado para encontrar una guerra global y duradera, ¿no? Después es verdad que ha habido momentos de más o menos escarceos, pero bueno, ya una de las prioridades que se marcó la comunidad internacional, por decirlo así, por lo menos la parte occidental, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es crear un marco arancelario para que no pasase lo que había pasado antes y que había generado la guerra, ¿no? De ahí nació, no se consiguió la Organización Mundial de Comercio, que no es de ese momento, a diferencia de otras organizaciones, ni está dentro del paraguas de la ONU, a diferencia de otras muchas, como la Organización Internacional del Trabajo o de muchas otras, porque ahí había mucha discrepancia. Entonces se creó una cosa que ahora ya nadie conoce, o ya nadie habla de eso, que es el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ¿no? Que funcionó durante bastantes años hasta que finalmente se pudo crear ya, acabada la Guerra Fría, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, es un marco diferente y que a la mayoría de nosotros y de las empresas no han vivido esto y por lo tanto no saben cómo reaccionar. Yo insisto, es que es difícil abrir mercados, como decía el representante de Bodegas Marín.
Llevamos muchos años, por ejemplo, los vinos intentando colocar sus productos en nuevos mercados porque todos queremos diversificar y asegurarnos que cuando uno falle funcione otro mercado, ¿no? Pero es complicado. De todas maneras, hay una curiosidad con el tema del vino que me parece interesante resaltar, que el otro día lo explicaba en un artículo en Heraldo Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica, que está bien visto, ¿no? Y esto también lo han dicho los bodegueros. Esta tasa al vino a nosotros no nos viene especialmente mal. Porque afecta más a países vecinos que quizá podrían beneficiar. Que tienen un precio más alto. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se vende bien el vino español, pero se vende bien el vino italiano, el vino francés sobre todo. ¿Qué pasa? Si aplicas un arancel del 10%, por ejemplo, el mínimo que todavía sigue vigente, a una botella de 10 litros de Cariñena o a una de 60 euros de francesa, pues la diferencia es que el porcentaje que tendrá que pagar el consumidor americano si compra una botella española, el incremento es mucho más pequeño que si compra una botella de vino francés. Entonces, esta medida indirectamente puede mejorar la competitividad, por ejemplo, del vino español en Estados Unidos. Venga, Jorge. En cierto modo sí, Javier, pero también ten en cuenta que el vino francés de 60 pavos, 6 euros más o 20 euros más, pueden parecer muchos euros, pero para el que se gasta $60 no es tanto precio. Es decir, el que es rico siempre y le da igual normalmente el tema de los aranceles. Yo creo que sí que es una buena medida y de hecho no es de ahora. O sea, yo conozco mucho, no sé si son familia, pero las bodegas Ignacio Marín, no sé si son la misma o están relacionados, también de Cariñena, que ya hace tiempo, recuerdo además, lo puedo decir tranquilamente, Ignacio y Ángela, que estudiaron marketing y publicidad, son hermanos, hicieron un trabajo junto familiar tremendo para empezar a vender en China. Estamos hablando de hace 20 años. Y ahí están los resultados, es decir, las ventas hay que buscarlas en aquellos lugares donde estén y no pretender, pues eso, competir, porque es muy difícil competir contra las denominaciones de origen como Ribera del Duero, como Rioja, contra las francesas o contra los vinos italianos del Piamonte, de aquí, de allá. Sin embargo, pues algunas bodegas, concretamente de la que estamos hablando, y algunas otras han conseguido encontrar, y no solo en China, también, por ejemplo, en países como Alemania, donde existen otros valores, podríamos decir otras características de valor, que le dan competitividad a un vino que a lo mejor aquí resulta más difícil de vender. Concretamente, tener alguna denominación de origen a veces, en vez de ser una ayuda, pues puede resultar incluso desincentivador para vender en según qué mercados. Así que yo creo que hay que seguir en esa línea y aquí tenemos un claro ejemplo de una empresa aragonesa de Cariñena que no es que lo está haciendo bien, es que lo está haciendo súper bien. Bueno, es que tienen su oficina en China, quiero decir que tienen ahí un mercado importante, exportan mucho allí, también a Estados Unidos, y ahora mismo pues es que ven que esa guerra entre ambas potencias pues les puede salpicar. Pero vamos ya a ir cerrando, que luego volvemos con más aranceles. Sí, bueno, Jorge, venimos diciendo estos días. Pasar página un poco. De manera directa en Aragón no nos afectan mucho los aranceles de Estados Unidos porque apenas el 1,4% de las ventas que hacemos al extranjero van a este mercado. Nos preocupa, claro, que nuestros aliados, nuestros principales clientes exteriores, Francia, Reino Unido e Italia, sí que se pueden ver abocados a grandes problemas y al final nos derivan, ¿no?, efectos de segunda vuelta. Y nos preocupa que si la economía mundial y la europea se enferma, lo hará la nuestra. Pero sí que hay un sector directamente afectado y que ya lo está notando, que es el vino aragonés, muy abierto al mundo, donde los mercados internacionales son vitales para la rentabilidad de nuestras bodegas y que tiene en Estados Unidos uno de sus grandes clientes. Ya ahora mismo están paralizados grandes pedidos a Estados Unidos, hablamos de miles de botellas, es difícil cuantificar, pero yo he hablado otro día con gente del sector y hablaban que mínimo 100.000 botellas ahora mismo están pendientes de que esto se aclare. Y bueno, esto igual pueden aprovechar estos 3 meses, y nos decían al comienzo de semana la trufa, que aprovechaban antes de que el miércoles entrara en vigor los aranceles anunciados, ahora que ha reculado, pues igual tienen esta ventana. Lo que ocurre es que los importadores y exportadores están esperando a que se aclare el panorama para poder saber, y ahora mismo a ciencia cierta no sabemos cuál es. Decía Javier, bueno, en cierto modo nos puede beneficiar porque el rango de precios de los vinos aragoneses y españoles es menor al de italianos o franceses, pero veamos a ver, que es que no ha acabado la batalla, es que hoy Meloni está en Estados Unidos, se supone que por afinidad ideológica, a ver si va a tener un trato de favor hacia Italia. Esto es complicado y sobre todo llega en el peor momento porque el sector del vino está atravesando una situación de crisis estructural, ya venía desde la pandemia y es complicado. Y abrir nuevos mercados es la
clave, ya lo han hecho en los últimos años los bodegueros aragoneses, pero no se consigue de un día para otro y además pues nuestras empresas son más bien de pequeñitas, necesitan esencialmente el apoyo del Gobierno de Aragón y el de España para la promoción exterior de nuestros vinos, que son de una gran calidad.